Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, creo que hoy el maratón de la CAF afectó a más de uno. No sé por qué, Leonardo, no pueden correr y venir. Hoy se corre el maratón de la CAF y Caracas se congestiona de manera importante cuando se corre el maratón. Ya por esta zona pasó, salió a las 6:30, por esta zona pasó temprano, pero los que van rumbo a los 42 kilómetros ya deben estar terminando. Ya ahorita están terminando los 42 kilómetros los que lo corrieron por orgullo. La gente que estaba preparada ya debe haber pasado la meta hace rato, pero hay gente que corre por orgullo y no corren con pulmones, sino con corazón. Mañana sufren las consecuencias, pero esas deben estar pasando ahorita la meta. Entonces siempre se mantienen las calles relativamente cerradas, sobre todo de Plaza Venezuela hacia el este a esta hora, y complica un poco el acceso. Bien, pero estamos contentos de estar aquí y le damos gracias al Señor de que nos ha permitido reunirnos una vez más. Estamos estudiando las marcas que distinguen a un verdadero discípulo de Cristo, porque saben, pudiéramos ser discípulos de Cristo que aparentan serlo, pero en realidad no lo son. Hay marcas que los distinguen. Leíamos hace un par de semanas Juan 8, donde un grupo de personas seguía a Jesús. Y todos, si les hubiéramos preguntado a esos que seguían a Jesús si eran discípulos de Cristo o no, seguro nos hubieran dicho que sí. Sí, claro que sí lo somos. Bueno, pero el Señor dejó claro allí 5 marcas que ya estudiamos y vamos poco a poco a construir otras marcas. La primera marca que decía, o que dejó el Señor sobre la mesa para aquellos verdaderos discípulos fue, bueno, el verdadero discípulo de Cristo tiene sus convicciones centradas en Cristo. El Señor habló a los que habían creído en Él. En segundo lugar, el verdadero discípulo de Cristo tiene su concentración centrada en Cristo, permanece en su palabra. Número 3, el verdadero discípulo de Cristo mantiene su conducta centrada en Cristo. Son verdaderamente sus discípulos, su andar diario lo muestra. Número 4, el verdadero discípulo de Cristo, sus conceptos están centrados en Cristo, conocen la verdad. Y número 5, su condición está centrada en Cristo. Son libres, comienzan a experimentar libertad de manera continua a lo largo de su vida. Bueno, hoy vamos con otra marca que distingue al verdadero discípulo de Cristo. Y esta marca es interesante porque, ¿saben? Pudiéramos pasarla muy por encima, pero la intención de esta marca es que realmente debe ejercer permítame usar un término que para nosotros es medio complicado, pero lo lanzo, lo explico y salgo rapidito. Practicar esta marca, de la cual vamos a estudiar hoy, es un concepto para la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, un concepto verdaderamente revolucionario. Esta es la verdadera revolución. La revolución que el Señor plantea en sus discípulos. Y antes de leer el pasaje donde vamos a estar centrándonos hoy, que es en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, permítanme contarles rápidamente una fábula de 1833 de Rafael Pombo, un escritor que quiso ilustrar un poco la idea de lo que se va a desarrollar hoy. No sé si lo sienten, pero hay como un pitico detrás del micrófono. Ajá. Rafael Pombo planteó una fábula entre una gallina y un cerdo. ¿Saben? Un día la gallina, no sé si picada con el mosquito de lo que pica hoy a los venezolanos, quería comenzar un emprendimiento. Una gallina emprendedora. Y como vivía en un corral, trató de buscarse a alguien que pudiera ser parte de su emprendimiento. Lo que quería hacer la gallina era que quería montar un restaurante. Y quería desarrollar un solo plato que fuera el mejor de todos los que alguien jamás hubiera podido comer. Entonces buscó socios, aliados estratégicos, y le pidió al cerdo que por favor fuera parte con él de este emprendimiento de montar un restaurante que iba a tener solo una comida, pero iba a ser la mejor de todas. Le dijo al cerdo, cerdo, asóciate conmigo. El cerdo enseguida, por supuesto. Y se animaron y comenzaron a trabajar juntos en la planificación del restaurante. Y saben, el cerdo le preguntó a la gallina, ¿cuál será ese plato estrella que vamos a desarrollar? Y la gallina le dijo, simple, huevos con tocino.
Bueno, después de escuchar eso, al cerdo ya no le parecía tan graciosa la cosa. Y comenzó a desanimarse, y la gallina estaba muy animada, y trabajaba para el proyecto, y veía que el cerdo, nada, no, ya no aportaba más ideas, ya el hombre estaba como que ido, ya no estaba mostrando interés por el asunto. Así que la gallina confrontó al cerdo y le dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás animado o no estás animado a seguir con esto? Y el cerdo le respondió algo que creo que fue determinante. El problema es que tú quieres un negocio donde tú solo vas a aportar algo. Yo, en cambio, tengo que ofrecer mi vida. Si el plato va a ser huevos con tocino, tú aportas los huevos, pero yo tengo que morir para que haya tocino. ¿Saben? En la vida hay situaciones que requieren compromisos de este tipo. Miren, en la iglesia hay gente que es comprometida y gente que se involucra. Y el involucrado está dando los huevos. No pasa nada, no falta nada, no se queda sin nada. Pero hermano, el que está comprometido ciertamente está dando el tocino. Está dando una parte de sí de manera continua. Y creo que lo que el Señor quiere plantear en cuanto a la verdadera marca del discípulo tiene que ver con esas personas que están dispuestas a dar de sí mismos y mostrar a Cristo entregándose por completo. Son personas comprometidas. Miren lo que dice Juan 13, 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Saben? El término amor que aparece aquí no es cualquier amor. Es un amor sacrificial. Es el amor que es capaz de entregarse a sí mismo para bendición de los que están a su alrededor. En el idioma castellano tenemos una palabra para amor y el contexto nos ayuda a definir de qué tipo de amor estamos hablando. Así que pudiéramos, solo con decir amor, estarnos refiriendo a un amor romántico o a un amor de madre al hijo, un amor materno, familiar, o un amor sacrificial. Para nosotros amor es amor y es el único término que tenemos para esto, no hay más. En el idioma en que se escribió la Biblia, en el Nuevo Testamento, específicamente en el griego koiné, hay por lo menos 3 términos que podrían traducirse amor. 2 de ellos sí están directamente en la Biblia, el tercero no. El primero que no está en la Biblia es el amor eros. Eros es un término griego que se traduce amor y de donde viene nuestro término erotismo. Evidentemente el Señor no está hablando de esto. El otro es el término fileo, de donde viene nuestro término familia, y es ese amor que yo puedo dar a alguien porque de alguna forma estoy conectado a él y recibo algo. En la relación familiar, la familia se ama, hay un yo doy, tú das y de alguna forma nos beneficiamos mutuamente. Pero el tercer término bíblico, y creo que es el más conocido en el ámbito cristiano, es el término ágape. Y el término ágape es un amor que se entrega por completo sin esperar recibir nada a cambio. Oye, qué interesante, porque del amor que está hablando aquí el Señor es el tercero. No es del amor familiar. Qué bueno cuando la iglesia es una familia. Y podemos decir, nos reunimos y nos amamos y estamos juntos y nos fortalecemos mutuamente. La iglesia es mi familia. Qué bien. Pero se espera que el verdadero discípulo de Cristo ame sacrificialmente, se entregue a sí mismo. Y si del lado que está amando para acá no recibe la misma respuesta, pues no importa, él se entrega, ama sacrificialmente. Si vemos el versículo 35 del capítulo 13 de Juan, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y entre los discípulos, el amor sacrificial debería ser una marca que lo distinguía. Pero no solo entre ellos, era un amor que también tenía que mostrarse con los de afuera. Un amor que se entregaba. Si lo comparáramos con el cerdo y la gallina, pues un amor como el que tendría que dar el cerdo si quería preparar huevos con tocino. Un amor que se entregaba por completo. Así que pudiéramos decir que el amor sacrificial es una marca distintiva del verdadero discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo debe amar
sacrificialmente. Estamos tratando de que podamos evaluarnos y en nuestra evaluación personal podamos decir si realmente somos discípulos de Cristo o no. La premisa que hemos manejado desde hace 2 domingos atrás, y lo vamos a seguir manejando hasta el final del mes de marzo, si el Señor nos lo permite, es la siguiente. Cualquiera puede decir que es un discípulo de Cristo. Si salimos a las calles venezolanas en un país que es predominantemente católico, por creencia, por tradición, si nosotros preguntáramos en la calle a cualquiera que se nos atraviese, ¿eres tú un discípulo de Cristo? Las estadísticas dicen que la respuesta va a ser predominantemente, sí, claro, cristiano, sí señor. ¿Y sigues tú a Cristo? Sí, claro. Y lo que estamos tratando de hacer es partir o superar la idea del cómo me siento, cómo me autopercibo, qué creo de mí, y comenzar objetivamente a evaluar si somos discípulos de Cristo o no. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En una iglesia como esta, ¿saben? La mayoría de la gente va a autocalificarse como discípulo de Cristo. Yo voy a la iglesia desde pequeñito, mi familia es cristiana. ¿Saben? Yo vengo de un hogar cristiano, los hogares son cristianos. Un hogar cristiano, con una mesa cristiana, con mesones cristianos, hasta el televisor es cristiano, que en este tiempo valdría mucho, ¿no? Hasta el televisor es cristiano. Pero ¿saben? La pregunta aquí no es si todo lo que te rodea, si las prácticas que acostumbras a tener, si la forma como te autopercibes te definen como un discípulo de Cristo. La pregunta es, ¿tienes tú las marcas distintivas de un discípulo de Cristo? Pues hemos hablado de convicción, hemos hablado de concentración, hemos hablado de condición, hemos hablado de carácter, hemos hablado de conceptos, ¿saben? Pero en esta mañana el Señor pone sobre la mesa tal vez una de las marcas más difíciles de desarrollar para un discípulo de Cristo, que es el amor sacrificial. ¿Quieres saber si eres un discípulo de Cristo o no? Mide cómo está tu capacidad de amar. ¿Estás amando sacrificialmente? Quiero que veamos 3 elementos rápidos, 3 elementos determinantes de esta marca del verdadero discípulo, que es el amor sacrificial. El primero, el discípulo de Cristo ama sacrificialmente por sujeción a Cristo. Cuando detienes a alguien que es discípulo de Cristo y le preguntas, ¿tú eres discípulo? Sí. ¿Tú amas sacrificialmente? Debería responder, sí. ¿Y por qué lo haces? En primera instancia, por sujeción a Cristo, porque es una orden. Versículo 34, este mandamiento nuevo les doy. ¿Se dan cuenta? El Señor, ¿saben? Te sugiero que ames. Mira, qué bueno es cuando amas. El Señor no está negociando con nosotros, sus discípulos, lo que es el amor. Por la calle del medio, el Señor se dirige a sus discípulos y les dice esto. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Un verdadero discípulo sabe que amar no es una sugerencia. Amar no es una recomendación para que te vaya bien. Amar es una obligación para el verdadero discípulo de Cristo. Es una orden. Es una orden. Y podemos revisar rápidamente algunos otros pasajes, además de este que estamos leyendo, algunos otros pasajes en los que el Señor de alguna forma ratifica la orden y establece de manera clara que es un mandato de parte de Él para sus discípulos que nos amemos. Permítame citar 2, aparte del que ya acabamos de leer. Juan 15:12, un poquito más adelante. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Un poco más abajo, Juan 15:17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Pero este mandamiento no surgió allí, ya venía desde antes. Así que cuando el Señor es confrontado con algunas enseñanzas del Antiguo Testamento que se estaban practicando en el tiempo en el que Él vivió aquí en la tierra, pues el Señor respondió de esta forma. Por ejemplo, Mateo 5, 43 al 44. Ustedes han oído que se dijo,
ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso era lo que se decía, ya vamos a ver un poco más adelante, que el mandamiento no era ese. Pero ya con tanta tradición y tanto tiempo, la gente había transformado o había acomodado el mandamiento a su conveniencia y lo había convertido en esto: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. ¿Ven? Es un mandamiento. Cuando el Señor fue interpelado por un escriba, la intención del escriba era dejar en ridículo al Señor. Le dijo: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Miren cuál fue la respuesta del Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió el Señor: este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que cuando nos damos un paseo por todos estos pasajes, entendemos que el amor al prójimo, el amor de forma sacrificial, porque cabe destacar que en todos estos pasajes que acabo de leerles, el término amor es ágape, ágape, ágape. Y dijimos que ágape implica un amor que se entrega. Ahora, en todos estos pasajes está la idea de el amar de manera sacrificial es una orden, es un mandato. No amar de manera sacrificial es un acto de desobediencia y por lo tanto es pecado. Adórnelo como quiera adornarlo. Pero el discípulo que no ama de forma sacrificial está pecando. Punto. Esta enseñanza encajó tan bien que ahora en la enseñanza de los discípulos de los apóstoles, más adelante, seguía manejándose la idea del amor. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 23, dijo esto: y este es su mandamiento, citando al Señor, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. En la Reina Valera dice: porque esto así lo ha ordenado. Y de alguna forma es claro en los evangelios, en las epístolas, es claro en todo el mensaje de la Biblia que el amor sacrificial es una orden. Así que el discípulo de Cristo ama porque es un mandato del Señor. Ahora permítame centrarme un poquito en cómo va ese mandato, cómo debo recibir ese mandamiento. El Señor les dice a los discípulos en Juan capítulo 13, volvamos otra vez a nuestro texto base, 13:34, un nuevo mandamiento les doy. Ahora es un mandamiento, pero Él lo califica como nuevo. Permítame hablar un poco de ese carácter nuevo del mandamiento. Lo primero es, no se refiere a tiempo, es decir, no es nuevo en cuanto a tiempo. El Señor no está diciéndoles: bueno, les voy a hablar de algo que nunca nadie les ha hablado y esto que les voy a decir es nuevo. No, no está hablando de tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque ya en Levítico 19:18 se decía lo siguiente: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Saben? Este era el mandamiento que se estaba corriendo en el pueblo de Israel desde el tiempo del Éxodo. El Señor le dijo: no vas a ser vengativo con tu prójimo, ni le vas a guardar rencor. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, y te lo estoy mandando porque yo soy el Señor. Era un mandamiento que ya se había practicado, que ya se había manejado. Con el tiempo, los judíos fueron transformando un poco la idea y llegaron a lo que leímos hace un ratico atrás. Ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Y justificaban el por qué debíamos aborrecer a nuestros enemigos. El prójimo es el que hace la voluntad de Dios, el que se porta bien, el tipo que cree lo mismo que creemos nosotros, y a ese lo amamos. Pero a mi enemigo, que es un impío, es un tipo malo. Tú no conoces a mi enemigo es una persona mala. A ese lo odiamos. ¿Saben? Y este mandamiento, que no tenía la intención de llegar allí, lo transformaron en algo que les era conveniente. Así que ahora el amor pasó a ser una cosa conveniente. Pero quiero destacar aquí, el
nuevo mandamiento, la palabra nuevo allí, no se refiere a tiempo. Evidentemente ya el amarnos los unos a los otros era algo que se manejaba desde tiempo atrás. En segundo lugar, el término nuevo, más bien, se refiere a renovado. Es decir, es el mismo mandamiento de antes, que es capaz de mantenerse en el tiempo, pero ahora se nos presenta con una manera un poco más distinta, un poco más compleja, un poco más capaz, que nos hace más capaces de poder alcanzarlo. Van a amarse los unos a los otros y este mandamiento ahora viene con una nueva forma y un nuevo alcance. La forma, como yo los he amado a ustedes. Distinto, ¿no? Es distinto que alguien diga, vas a amar a tu prójimo, y lo dejamos hasta allí, a que alguien diga, vas a amar a tu prójimo como yo te amé a ti. Hay una forma que me da una idea, de ella vamos a hablar ahorita, pero también tienes un alcance. ¿Saben? En la intención del Señor estaba que yo pudiera amar a mi prójimo. Y el término prójimo implica a todos los que están a mi alrededor. Me caigan bien, no me caigan bien. Me generen algún beneficio, no me generen ningún beneficio. Se merezcan mi amor, no se merezcan mi amor. Sean personas agradables o sean personas desagradables. El alcance de este mandamiento ahora viene repotenciado. Vas a amar como yo amé a todos cuantos te rodean. Saben, para el discípulo de Cristo amar es un mandato. Tú y yo, si somos verdaderos discípulos de Cristo, debemos identificarnos porque amamos. Y amamos como Cristo amó. Entonces, en primera instancia, el discípulo de Cristo ama sacrificialmente en sujeción a Cristo. En segundo lugar, el discípulo ama sacrificialmente por semejanza a Cristo. Una característica de un verdadero discípulo es que quiere parecerse cada día más a su maestro. Y el Señor lo plantea así. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Cómo debemos amarnos? Así como el Señor nos ha amado. Punto. Me gusta el castellano aquí. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Pero la idea es esta. La expresión nos ha amado, ¿saben? Da la idea de yo les he manifestado completamente mi amor. No hay nada que quede por fuera. El Señor nos amó plena, absoluta y completamente como los he amado. Les he manifestado mi amor por completo. Y de la misma forma se espera que ustedes amen a quienes les rodean. Así que el amor que el Señor demanda aquí de nosotros es un amor que se practica por modelaje. Queremos imitar al Señor. Y si quieres imitar al Señor, necesitas aprender a amar. ¿Saben? Juan en su primera carta nos dice que Dios es amor. Ahí pudiéramos pasar un año hablando. Dios es amor. ¿Dios ama? No, no ama. Él es amor. Esencialmente amor. Cuando el Señor manifiesta su amor sobre nosotros, ¿saben? Él está derramando sobre nuestra vida su propia esencia, su propia naturaleza. Él no ama. Él manifiesta su propia naturaleza derramando sobre nosotros amor. Él es la fuente inagotable del amor. Así que, en la fuente inagotable del amor, el discípulo de Cristo obtiene lo que necesita para poder amar. El Señor nos amó. Cuando usted es consciente de que fuiste amado por Cristo, mi hermano, entiendes lo que Él dio por ti. Entiendes dónde estabas, de dónde te sacó y hacia dónde el Señor te está proyectando. Y cuando eres más consciente del amor que el Señor ha derramado sobre ti, es más fácil para nosotros amar a los que nos rodean.
¿Saben? No somos mejores que nadie. Qué fácil es pararse y ver al vecino y decir, a este tipo se merece el infierno. ¿Por qué? Porque el tipo es malo. Yo no sé si alguien tiene un vecino fastidioso, pero siempre hay uno que otro por ahí que echa broma. Hay vecinos que son terribles. Mi hermano, y usted pudiera criticar al vecino, pero ¿saben? En el mejor de los casos, y asumiendo que los fastidiosos no somos nosotros, que también pudiera pasar, pero supongamos que no. ¿Saben? Si el Señor no te hubiera sacado de donde te sacó, tú también merecieras lo que ese vecino fastidioso merece. Puedes salir a la calle y puedes decir, bueno, pero es que hay demasiada maldad. Sí, pero ¿sabes? Si el Señor no te hubiera sacado de donde te sacó, tú también fueras un potencial ente maligno como aquel que pudieras ver más malo en la sociedad. Así que, ¿cómo criticamos al que tenemos al frente sin vernos a nosotros mismos como pecadores que el Señor simplemente amó? Y en su misericordia, Él nos rescató de la posición que teníamos. Miren la magnitud del amor de Dios. Me encanta este pasaje y créanme, hay momentos en los que uno no sabe cómo orar por alguien. Y creo que esto es una buena idea de cómo orar en favor de alguien. Efesios 3, 17 al 19. Miren lo que dice. Está hablando Pablo. Y pido que, viene diciendo, oro por ustedes continuamente. Y en esa oración, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Saben? Pablo oraba para que en la iglesia de Éfeso los hermanos pudieran comprender la magnitud del amor de Dios. Porque hasta que no entendamos la magnitud del amor de Dios, no vamos a amar a otros. Vamos a creer que Dios nos amó porque nosotros lo merecíamos. Pablo dice, hijo, mira, si no eres capaz de entender cuán alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo que se ha derramado sobre ti, un amor que no puede llegar a nuestro entendimiento si no es porque el mismo Señor lo revela y nos ayuda a entender de la miseria de la cual nos sacó. Si no eres capaz de entender eso, vas a creerte merecedor de su amor. Y sabes, no lo somos. No nos ama el Señor porque lo merecemos. Los ama porque Él es un Dios misericordioso. Sé que lo he hecho en otra ocasión, pero lo que abunda no sobra. ¿Saben? Misericordia, un término que viene de dos palabras latinas. Miseria y cardía, de donde viene nuestro término cardíaco, que tiene que ver con corazón. La palabra miseria es poner el corazón misericordia, es poner el corazón en la miseria de otro. Eso es misericordia. Cuando la Biblia dice que el Señor manifestó su misericordia sobre nosotros, pues Él puso su corazón en nuestra miseria. Hermano, estamos aquí porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Qué bueno es el Señor, que es grande en misericordia. Efesios capítulo 2. Nuestro Dios, que es grande en misericordia, Él continuamente pone su corazón en tu miseria y la mía. Y nos ama con su gran amor con que nos amó. ¿Saben? Nos ama en un amor que en magnitud no puede caber en nuestra cabeza. Pero no solo quiero que vean su magnitud, sino también me gustaría que vieran el poder que hay en el amor de Dios derramado sobre ti. Romanos 8, 35 al 39. Escuchen esto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, el amor de Cristo nos abraza tan fuertemente que nada nos se puede separar del amor de Dios. Permítame poner algo allí que es muy mío. Ni la estupidez humana es capaz de separarnos del amor de Dios. Hermano, ¿no me parece fabuloso? Cuando hablamos de amar por imitación, lo primero que debemos estar claro es de que la magnitud del amor de Dios en Cristo fue manifestada totalmente en tu vida. Y que esa magnitud te ha agarrado tan fuertemente que nada te puede separar de ese amor. Ahora el Señor nos dice, de la misma forma que te amé, debes amar tú también. Esto es técnica y humanamente imposible, a no ser porque el Señor nos califique y nos capacite a amar. Y saben, sí podemos amar. El verdadero discípulo de Cristo puede amar sacrificialmente porque tiene al Espíritu Santo de Dios. No es porque un día decidió amar. Tú y yo podemos amar como Cristo nos amó a nosotros, porque el Señor nos dio su Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios nos capacita, nos califica para poder amar de la misma forma que fuimos amados. Permítame una cita más. Romanos 5:5. Sé que tengo trabajando horas extra a Daniel allí en la computadora, pero me interesa que tengamos todos estos pasajes claros. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La expresión derramado allí da la idea de Él, que es esencialmente amor, ha hecho brotar el chorro de amor sobre nosotros. Y no hay forma de que un hijo del Señor, un verdadero discípulo de Cristo, se levante y diga, es que me falta amor. Yo no puedo amar a mi prójimo porque es que me falta amor. El amor del Señor ha sido derramado en tu corazón. No te falta amor. Tengo conflicto hasta con algunos cantos por allí. Señor, ámame más. Y el Señor dice, no, hijo, no te cabe más. No puedo amarte más. Si te amo más, pues te desaparezco, te aplasto. Porque mi amor ha sido derramado por completo sobre ti a través del Espíritu Santo. Entonces, el Señor ha elevado el estándar al decirnos, ama como yo te amé. Ama como yo te amé. Pero en la medida que Él sube la línea, también nos capacita a través del Espíritu Santo para que podamos alcanzarlo. Así que el verdadero discípulo de Cristo ama por sujeción a Cristo, ama por semejanza a Cristo y ama porque es un verdadero seguidor de Cristo en tercer lugar. El discípulo ama sacrificialmente porque es un seguidor de Cristo. Versículo 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Es un seguidor de Cristo. La pregunta que surge aquí es esta. ¿Cómo debe ser el amor que ustedes y yo pongamos en evidencia? Ya entendimos, el Señor nos dijo, ninguno tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que el amor del cual el Señor nos habla es el sacrificial. Pero gracias a Dios, por lo menos no ahora, no estamos en la necesidad de poner nuestra vida por nadie. Aquí no se nos está pidiendo aún morir, pero sí nos está diciendo el Señor, debes amar de forma sacrificial. Y permítame volver rápidamente a esa manera de ver esta ordenanza o esta orden del amor que tenía en el tiempo de Jesús. Mateo 5, 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.
Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso también los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta ahora los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Si sacáramos una lista rápida aquí de cómo espera el Señor que amemos, la lista tendría que comenzar con esto. El discípulo de Cristo que ama sacrificialmente por sujeción a Cristo, por semejanza a Cristo y porque sigue a Cristo, ese discípulo es capaz de amar hasta su propio enemigo. Quiero que hagas un ejercicio allí donde estás. Rápido, un ejercicio muy rápido. Piensa en alguien a quien te cueste amar. Saben, no estoy dándome aquí de profeta ni de adivinador, pero estoy seguro que más de uno de nosotros tiene a alguien a quien le cuesta amar. Siempre hay uno, siempre hay uno. Pero para el Señor la palabra enemigo que utiliza aquí se refiere a alguien que ha manifestado su odio hacia nosotros. Alguien que es el causante de algún daño en nuestra vida, que nos ha hecho un daño, que ha marcado nuestra vida, que nos ha herido, y tenemos esa herida abierta. Y esa herida abierta por causa de esta persona lo hace que lo podamos calificar como nuestro enemigo. Ahora el Señor te dice, debes amar a tu enemigo. Y el término amar aquí, como ya dijimos, no se refiere a un acercamiento romántico con esa persona. No es la idea, no es eros. Tampoco debes tener un entrañable aprecio, sentirlo como si fuera tu propia familia. No, porque no es fileo, no se trata de eso. Pero sí nos está diciendo el Señor, es importante que conscientemente y por una decisión personal, tú comiences a ver de qué manera puedes bendecir la vida de aquel a quien llamas enemigo. Es un amor sacrificial, es un acto de la voluntad a través del cual yo decido bendecir la vida de aquel que me causó un daño. Esto es una marca que identifica al verdadero discípulo de Cristo. No es un sentimiento. Hay gente que dice, es que yo no siento perdonar, y ahí morirás esperando sentir, porque el perdón, el amor, no es un sentimiento, es una decisión consciente. Yo decido perdonar. Y cuando decido hacerlo, yo decido bendecir a aquella persona que me hizo un daño. Implica actuar en favor de la otra persona. Y de esto tenemos múltiples ejemplos. ¿Saben? Un gran autor, teólogo bíblico, un escritor llamado Josh McDowell. Algunos recuerdan por su libro Evidencia que exige un veredicto, que para una época se volvió muy, muy famoso. Escribió acerca de los maltratos que recibió de su padre, el alcohólico. Él decía que su padre era el borracho del pueblo. Y él creció en un hogar donde él recibía maltrato de su padre. Y en medio de esto, él conoce a Cristo y él comienza a sentir la necesidad de orar por su papá. Y comenzó a acercarse a su papá y le pidió perdón y se perdonaron. Y a que no saben, el papá cayó enfermo. Y el Señor puso a Josh McDowell a que cuidara a su papá en ese proceso de enfermedad que tuvo. ¿Saben? Cuando decimos que somos discípulos de Cristo, debemos amar. Y el Señor va a presentarnos la oportunidad para que podamos practicar el amor. Y él se acercó a su padre en un tiempo en que tuvo que cuidar a aquel que le maltrataba y cuidándolo aprendió a amarlo de manera sacrificial. Así que el que ama es capaz de bendecir a quien le maldice. Ama a su enemigo, bendice a quien le maldice. Es capaz de hacer el bien a quien lo aborrece. Y el Señor va un paso más allá. Dice en el pasaje de Mateo que acabamos de leer,
es capaz de orar por quien lo persigue, intercede por ellos. ¿Saben? Todas estas acciones hablan de alguien que ha crecido tanto como discípulo de Cristo, que aún a sus propios enemigos los ve con ojo de misericordia. Ve al enemigo, al que le hizo daño, y pone su corazón en la miseria de aquel. Y le bendice para que sean perfectos hijos de Dios. Termina así Mateo. ¿Saben? La palabra perfecto allí, completo, no te falta nada. Un verdadero discípulo de Cristo ama sacrificialmente. Debo terminar como he terminado los domingos anteriores. La pregunta es, ¿eres tú un discípulo de Cristo? ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Un verdadero discípulo de Cristo ama sacrificialmente. Mi hermano, y si no estás amando de esta forma, quiero que sepas esta mañana que en Cristo tienes todo lo que necesitas para amar sacrificialmente. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Me gustaría invitarlos a reflexionar un poco acerca de cómo estás tú con relación al amor. ¿Cómo estás con relación al amor? Si hay alguien en tu vida a quien te cuesta amar, si tienes una raíz de amargura en tu corazón que no te ha permitido seguir adelante, yo quiero pedirte que esta mañana la aproveches para poner esa situación en las manos del Señor y pídele al Señor que derramó su amor en tu corazón, que te ayude a poder amar de la misma manera que fuiste amado a aquella persona que te hizo daño. Ponga a esa persona en las manos del Señor. Dice Mateo que los verdaderos discípulos de Cristo oran por sus enemigos. Vamos a orar por ellos. Y la recomendación que quiero hacerte esta mañana es eso. ¿Te cuesta amar a alguien? Ora por esa persona. Ora, ora, ora. Y vas a orar hasta que el amor del Señor te permita amarlo. Y es lo que vamos a hacer justamente esta mañana. Vamos a orar. Señor, aquí estamos. Señor, disfrutamos tanto cuando entendemos que tu gracia nos alcanzó. Cuando nos vemos en nuestra miseria y podemos ver cómo tu misericordia nos abraza. Cuando nos sabemos depositarios de tu amor, Señor, nos sentimos tan satisfechos. Pero ahora tú nos pides que de la misma manera que hemos sido amados por ti, amemos a los que nos rodean. Y necesitamos declarar esta mañana nuestra fragilidad en ese sentido. Como discípulos de Cristo que somos, queremos que nos enseñes a amar como tú nos has amado. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo derramó su amor sobre nuestro corazón y que tenemos todo lo necesario para amar como tú nos amaste, pero a veces el rencor funciona como una especie de válvula que tranca el acceso del amor del Señor y no lo dejamos fluir hacia lo que está a nuestro alrededor. Te pedimos perdón por eso. Queremos pedirte esta mañana que nos ayudes a amar aún a aquellos que nos han hecho mal, porque queremos que sea evidente que somos discípulos tuyos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.